Bueno, el tutorial de hoy es para hacer este fajón. Realmente quiero que sea algo muy corto, un tutorial bastante rápido porque es para complementar la mochila playera. Yo le hice a la mochila playera este fajón o esta tira o esta cargadera en punto tunecino, pero algunos comentarios me hicieron saber que quieren de dos colores. Yo realmente lo hice unicolor porque ustedes saben que tiene mucho color la mochila, entonces por eso lo hice unicolor. Pero sí me preguntaron si la quieren de dos colores, ¿cómo lo pueden hacer? Entonces yo hice este pequeño mostrario. Realmente no voy a hacer un fajón completo porque ustedes saben que yo trabajo es sobre pedido. No tengo mochilas donde me hayan pedido este tipo de fajón con dos colores, pero para que ustedes puedan realizarlo, vamos a hacerlo en este corto tutorial. Si lo quieren con mechas, porque me dijeron que si no lo querían pegar directamente a la mochila y lo querían suelto, también les voy a explicar cómo le colocan sus mechas. ¿Listo? Empecemos. Hagamos este tutorial muy corto. Realmente no quiero agobiarlos porque es muy rápido de hacer. Empezamos. Ustedes lo pueden hacer de la cantidad de cadenetas que quieran. Eso depende qué tan ancho quede. ¿Listo? Esto, si ustedes lo quieren muy ancho, deben de hacer varias cadenetas. Si lo quieren en este ancho que lo tengo yo, que mide 5 centímetros de ancho, vamos a hacer solo 15 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bueno, ya tengo las 15 cadenetas y vamos a empezar. Este es el punto tunecino. Tengo un punto ya, una cadeneta o una hebra en la aguja y voy a sacar 15. Entonces meto la aguja acá por la cadeneta, saco una más por la que sigue y así voy a sacar por cada una hasta tener las 15. Siempre debo contar. Tengo que estar muy segura que en la aguja queden 15. Acá se me está desmechando y no. Tengo que agarrarla bien para que no se vea, ahora sí, el hilo desmechado. Es muy importante siempre contarlas, que no nos saltemos un solo punto. Bueno, como vamos a hacer dos colores, voy a confirmar, creo que me falta uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y sí, me falta el último de la última cadeneta. Como vamos a hacer dos colores, entonces en esta primera vuelta ya vamos a meter el color negro. Yo escogí estos dos colores porque quiero que se vea perfectamente lo que estamos haciendo. Si la van a dejar con mechas, acá podemos empezar por dejar este hilo negro largo para que sea una de nuestras primeras mechas. Miren. Y empiezo a trabajar. Venga que no les expliqué. Bueno, tengo 15. Este hilo lo agarro de acá. Voy a dejar esta mecha larga porque lo quiero con mechas. O en el caso del mostrario, se los dejé esta parte con mechas para enseñarles cómo se ponen. Si la van a dejar sin mechas, dejan un pedacito más corto para que solo hagan un nudito y escondan la punta. ¿Listo? Y si lo dejan con mecha, pues dejémosle de una vez la primera mecha. Voy a sacar este hilo negro por el primer amarillo. Ahí, y ahora empiezo a sacar de dos en dos el negro y un amarillo. Me queda nuevamente negro amarillo, saco negro amarillo, así hasta que los saque todos. Este punto tunecino realmente es muy sencillo de hacer, lo he visto en muchísimos trabajos. Yo especialmente lo he tejido en blusas strapless, me encanta. Hago moños, ahora estamos haciendo orejas de conejo. Miren, en este punto tunecino, esta preciosura de oreja de conejo. Entonces, quiero que se familiaricen con este punto. Mire, también les enseño orejas de marranito, de puerquito, de cerdito, de choncho en este punto. Así que este punto lo vamos a ver acá en mi canal bastante seguido. Quiero hacer bastantes proyectos con este punto porque me encanta. Desde que lo conocí,
me enamoré y realmente lo uso en muchos de mis proyectos. Bueno, ya dimos la primera vuelta. Ahora, para la segunda vuelta, tenemos el primer hilo en la aguja y vamos a agarrar esta pestañita, miren. Esta, vea, aquí tenemos, se ve perfectamente este borde, todas las lineecitas amarillas. Pero no voy a agarrar la primera porque esa es esta. Entonces agarro la segunda, paso la tercera y así hasta terminar la vuelta. De esta forma. Acá. Así. Toda. Las deberían de contar. Yo realmente no la voy a contar. Ya lo he hecho muchas veces. Ya sé que no me voy a perder. Pero ustedes sí deben de contar y estar seguros que hasta la última. Es muy fácil en dos colores porque usted ve perfectamente las hebras de amarillo. ¿Listo? Entonces es muy fácil cuando trabajamos dos colores. Ahora voy a soltar el negro. Lo dejo allá a este lado. Y paso el amarillo para acá, mire. El hilo que suelto lo dejo en la parte de atrás, mire. Allá y aquí paso mi amarillo. Y ahora con el amarillo voy a hacer la vuelta. Entonces hago lo mismo que hice con el negro. Saco primero un hilo negro. Ahora saco dos, que es un amarillo negro. Saco dos, amarillo negro, de esta forma. Eso es todo. Realmente este fajón me encanta por eso, porque es muy sencillo de hacer. No tiene mayor dificultad, no tiene cosas que nos puedan, digamos, hacer equivocar. No tiene ningún problema en hacerlo, aunque usted esté apenas empezando en el mundo del crochet, aunque sea aprendiz, aunque no tenga experiencia, no importa. Estos son los tejidos que ayudan mucho a soltar la mano y que nos facilita para la hora de terminar nuestros trabajos. Vuelvo a hacer la siguiente vuelta. Ya tengo el amarillo, que es esta hebra, entonces no la agarro, agarro la segunda, mire, ahí se ve muy bien que está por encima del amarillo que metí debajo. Entonces vuelvo a pasarlas todas, una a una, deben de contarlas si sienten que se pueden perder. Así. De sencillo es, realmente es muy fácil. Y si quieren para una mochila de un fajón con dos colores, ahí está perfecto. Vuelvo a agarrar el negro, pero entonces paso el amarillo para atrás y agarro ya este negro. Listo. Y hago con el negro lo mismo. Paso primero un amarillo, ahora paso negro, amarillo. Me queda nuevamente negro, amarillo, negro, amarillo. Eso es todo. Si se dan cuenta es muy sencillo. Les voy a explicar por qué paso el hilo para atrás. Lo paso para que me quede este borde. Venga, les enseño. En este creo que no lo van a notar mucho porque está muy pequeño. Voy a enseñarles en este. Miren, si lo tejen así como yo les expliqué, pasando el hilo para atrás, queda este borde, que es el de la derecha, que es acá donde siempre empiezo las vueltas, y acá en este lado queda igual este borde, miren. Entonces por eso deben de pasar el hilo para atrás, para que quede así de grueso como está este. Venga, se los muestro juntos y verá que queda, mire cómo quedan los dos bordes junticos, igualitos. Pero eso se logra pasando el hilo para atrás cada vez que ustedes hagan la vuelta. Vuelvo y les enseño. Vamos a empezar nuevamente. Entonces el hilo acá, y si se dan cuenta, termino acá con negro y me devuelvo con negro para agarrar el hilo amarillo. El amarillo siempre queda a este lado, igual que el negro cuando cambio de color. Entonces yo siempre tengo que venirme hasta acá, devolverme como me estoy devolviendo otra vez, para llegar hasta donde tengo el hilo que voy a cambiar. Acá, el último amarillo, paso el negro para allá. Y ahora voy a agarrar mi amarillo, mire. Teniendo el hilo negro atrás, mírelo, acá atrás está. Agarro este amarillo y voy a terminar la vuelta. Esto es terminar la vuelta.
cuando ya hago el punto para que me quede la aguja libre. Aquí estoy terminando esta vuelta. Mire, acá la terminé. Y para venir a encontrar nuevamente el negro, entonces vuelvo y empiezo la vuelta con el color que tengo acá donde terminé, que es el amarillo. Eso es todo lo que se hace en este fajón. Si usted lo hace suelto, yo lo estoy haciendo de hecho en este momento suelto, le queda suelto el fajón. Si usted lo hace ajustadito, bien así, mire, de no levantar tanto la aguja para que no quede esto tan largo, les va a quedar súper apretado el fajón. Entonces eso depende de ustedes. Yo lo estoy haciendo suelto porque quiero que ustedes aprendan la puntada y ya teniendo conocimiento de esta puntada, ustedes determinan si lo hacen ajustado o si lo hacen suelto. Yo, por ejemplo, para estas orejitas lo hice bien ajustadito. Venga que la de puerquito se le ven más las líneas. Bien ajustadito, miren, no se ven huecos. Se ve bien ajustado porque quería que la oreja se viera apretadita y quedara así. Mire, bien ajustado. Entonces, si usted lo quieren ajustado, simplemente lo hacen apretadito sin levantar tanto la aguja. Voy a terminar esta vuelta y les voy a enseñar cómo lo hacen ajustado porque creo que esa parte, venga que se me pasó el amarillo para acá y tiene que quedar atrás. Ese negro tiene que seguir atrás. Y ya les explico cómo se va a notar ajustado. Mire, acá terminé, sé que no me quedan más hilos negros y voy a cambiar ya a negro. Mire, ahí ya terminé con amarillo. Paso el amarillo para atrás, mire ahí, y acá voy a agarrar, estas son las mechas que dejé, entonces este no tiene nada que ver. Ahora agarro el negro y paso por el amarillo y luego negro, amarillo, negro, amarillo, negro, amarillo, negro, amarillo, así hasta terminar. Es muy sencillo, me encanta este punto tunecino para los fajones. Realmente me ha sacado de varios aprietos cuando me dicen no quiero telar porque la mochila playera realmente no querían más colores. Mírenla, realmente ya es mucho color, no querían más colores, entonces me dijeron no quiero entelar porque en telar obligatoriamente tendríamos que tener muchos colores, o sea, por obligación tendríamos que hacerlo colorido. Entonces no quisieron colorido, entonces me salvó para hacerlo unicolor y quedó perfecto. Aquí ya terminé. Si lo quieren más ajustado, ahí está grueso, no se siente tan suelto. Mire cómo queda por la parte de atrás, no se siente tan suelto, realmente tiene consistencia, pero si lo queremos más ajustadito, simplemente no levantamos tanto este hilo. Mire, lo dejamos bien pequeño sin levantar. Mire, no levanto prácticamente la aguja, simplemente lo saco y lo dejo ahí. De esta forma nos va a quedar muy ajustado, realmente queda bastante apretado si no levantamos casi la aguja. Lo podemos hacer igual rápido, no tiene nada que ver. Simplemente no levanto mucho la aguja para que quede bien ajustado. Mire, hasta el último. Paso el negro para allá y me devuelvo con el amarillo. Y con el amarillo entonces hago paso negro, paso ahora amarillo, negro. Y mire, así me queda muy ajustado. Va a quedar bastante ajustado porque al paso que lo vamos tejiendo, él como que empieza a apretar un poco más la puntada y empieza a tomar firmeza. Mire, ahí. Y queda súper ajustado. Si me devuelvo otra vez haciéndolo bien ajustadito. Igual, si lo quieren más de 5 centímetros, de 8, 7, 8 centímetros, sencillo, no hacemos 15, hacemos 18 cadenetas, 20 cadenetas. Depende también del hilo, si lo van a tejer en hilo guajiro, en hilo macramé o en cualquier hilo grueso que tengan, quedará mucho más firme y con, obviamente, menos cadenetas va a quedar más ancho. Este hilo que yo estoy usando es 2 milímetros de algodón y entonces por eso me queda así.
me quedó, digamos, de 5 centímetros con 15 cadenetas, pero a ustedes les puede quedar de 15 cadenetas con un hilo más grueso, mucho más ancho. Mire, paso, paso, paso. Ahí está, hasta el último de los puntos, bien ajustadito. Y empieza a quedar mucho más apretado. Se nota lo más ajustado porque estas lineecitas, por ejemplo las negras, se ven más corticas. Acá se ven más largas. Igual, como se van uniendo, quedan como una línea, mire. Pero sí, esta sé que está más anchita. Esta sí quedó bien apretadita, mire, bien ajustadita quedó. Realmente está muy ajustado. Entonces depende de ustedes cómo lo quieran. Más ajustado, más ancho, con más firmeza, pues usan un hilo mucho más grueso. Este realmente es bastante delgado. Mire lo bonito que quedan los bordes al pasar el hilo para atrás. Mire, quedan también en cadenetas. Muy importante que esto lo pongan en práctica para que les quede así de hermoso el borde. Si ya quieren mechas, yo realmente se las coloqué acá muy sencillitas. Ustedes pueden colocarla de los dos colores, amarilla, naranja, y es muy sencillo. Yo le coloqué pocas, ustedes pueden colocarle muchísimas más. Venga, acá le meto una naranja, mire, simplemente meto la aguja acá. Venga, que por acá tengo hilo. No le voy a meter naranja, voy a meterle amarillo para que se note qué es lo que estoy haciendo, para que ustedes vean realmente cómo lo voy a hacer y no tengan problema. Mire, simplemente corto un hilo, una mecha ahí, la doblo. Ustedes pueden cortarla del tamaño que quieran. Yo lo voy a hacer de esta forma porque realmente es algo muy sencillo. Quiero darles ideas. Paso, teniéndolo así, ya simplemente paso el hilo acá, los dos hilos, y aprieto. Mire, y así me quedan las mechas. Ustedes le colocan la cantidad que quieran. Entre más mechas, pues más bonito. Si lo quieren sin mechas, muy sencillo. Mire, él queda este borde. En este borde queda. Si lo quieren sin mechas, ¿listo? Así queda. Simplemente ya agarran su mochila, lo pegan y quedó. Ya teniendo esto claro, voy a enseñarles el terminado. Es muy importante. Aquí se terminó la vuelta, pero ya sabemos que si vamos a empezar la vuelta, pues volvemos a agarrar hilo por hilo, mire, y empezamos a dejarlo en la aguja hasta llegar acá. Pero yo quiero terminarlo, voy a hacer esta vuelta para terminarlo con amarillo, que lo vean mucho más claro, para que sepan cómo se cierra este fajón y queda este mismo borde que hay en la parte de abajo. A ver, terminemos esta vuelta. Hasta el último amarillo. El negro ya está en la parte de atrás, si se dan cuenta. Ahora paso este amarillo y hago lo mismo. Primero negro, luego amarillo negro, luego amarillo negro, amarillo negro. Y es muy rápido de hacer. Eso también les recomiendo. Es muy rápido. Realmente en un rato podemos hacer perfectamente un metro, metro 10 en este tejido. Bueno, voy a cerrarlo. Ya terminé, ya tengo metro 10, que es lo que quería, o un metro o 50 centímetros, no importa. Ya tengo el largor que quiero, ya sé que esto es lo que necesito para mi trabajo, entonces vamos a cerrarlo. Agarro el hilo, paso, pero hago punto deslizado. Agarro el siguiente hilo que corresponde, punto deslizado, el siguiente que corresponde, así lo cierro. De esta forma me quedará el borde y remato. Ya sabemos, si le va a dejar mechas, deja la hebrita larga, el hilo largo, el amarillo, para que nos sirva de una vez de mechas. El largor de las mechas es al gusto de ustedes. Si lo quieren supremamente largo, déjelo de 15 centímetros. Si lo quieren normal, este está de 10 centímetros de largo. Ya depende también del trabajo que
que hayan hecho, si es una mochila grande, una mochila mediana, una mochila pequeña, para que ustedes puedan saber qué tantas mechas. Mira, acá terminé, haría una cadeneta, punto deslizado, y como me quedaría también este hilo, porque este le tendría que cortarlo. Si le voy a dejar mechas, sencillo, hago un nudo con estos dos hilos y los corto largos, ahí para que me queden de mechas. Si no quiero mechas, hago el nudito y escondo las puntas. Acá en la parte de atrás quedan como puntos bajos, entonces por ahí escondo las mechas y no se van a ver. Mire lo hermoso que se ve por la parte de atrás, también me encanta. Que si ustedes quisieran dejar este para el frente, también queda muy bien. Y así termina. Mire este borde que tiene y este que queda igual. Si se dan cuenta, queda muy bonito y es muy fácil de hacer. Y mire lo hermoso los lados, me encantan los lados, que se ve perfecto las cadenitas. Eso es todo. Mire este, lo bonito, el revés, me encanta. Queda muy bonito los bordes. Entonces, sin más, esto era todo por hoy. Un tutorial muy corto. Quería algo fresco, relajante, suave de tejer, rápido, práctico, para motivarlos que realmente el crochet no es difícil y nos puede servir muchísimo proyectos como estos. Tener estas ideas y este conocimiento nos facilita mucho la vida para muchas cosas. Las personas que no se han suscrito pero que ven mis videos, les agradezco mucho, pero los invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones, que dejen un comentario, que le den me gusta a los videos. Valoro mucho los seguidores que tengo, agradezco todas las personas que siempre preguntan, que aportan a mi canal, que están tejiendo mis proyectos, les agradezco mucho. Realmente es para mí un placer estar acá. Siempre he tenido como esa idea de tejer y enseñar, pero ahora lo hago con mucho amor, con mucho entusiasmo, porque sé que siempre están esperando un tutorial nuevo. Entonces, sin más, invitarlos a que aprendan este punto, a que tejan, a que hagan estos proyectos y nos vemos en un tutorial nuevo.